Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 3. Filipenses capítulo 3, el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no quiero lo que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir y aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta el versículo 14. Buenos días, hermanos. Bienvenido a la casa de Dios. También una vez y al mes nosotros tenemos el culto unido. Para nosotros es un gozo, es una alegría muy grande. Mi esposa y yo, durante 5 semanas nosotros estuvimos fuera del país. Yo también tenía gran privilegio también viajar junto con Coro Gracia. Durante 5 semanas, casi 130,000 personas escucharon el Evangelio. Para nosotros es un gozo, alegría. Voy a mostrar un video. Hermanos, yo también, muy poco tiempo yo viví en los Estados Unidos. Para mí era muy difícil, no por el material. Vivir en los Estados Unidos para mí era muy difícil. No podía encontrar con las personas. Pero a través de cantata navideña, esta presentación, esto es la sabiduría de Dios. Cada vez como la gente llegaba, 3,000, 5,000, 8,000. En el caso de Atlanta, llegaba 12,000 personas. ¿Cómo escuchaban el Evangelio? Humildemente. No solamente Coro Gracia, cómo participaban también, y la palabra de Dios. Nosotros estamos muy agradecidos. Cada año, cada día más. Yo les invito a ustedes el año próximo, vayan conmigo
para preparar cantata navideña. Depende de ustedes, 1 semana, 2 semanas. No podemos mover como con staff oficiales porque nosotros tenemos cupo limitado para moverse en bus, pero usted puede colaborar en la iglesia de Miami 1 semana, o usted puede colaborar en la iglesia de Washington 2 semanas. Usted puede colaborar en la iglesia de Filadelfia 1 semana. Y el año próximo yo quiero invitarle a ustedes. Nosotros vamos para ver, wow, cómo Dios ha bendecido a través de cantata navideña, cómo la gente viene, cómo pastores vienen, cómo reciben la palabra, cómo escuchan el evangelio. Muy emocionante. Vale la pena, ¿cierto? Un lugar, 4,000, 5,000, 8,000. El año próximo usted también, todos nosotros vamos a ir también, cantata, también para participar. Amén. Ustedes vieron ese lugar, Arena de Atlanta, Amway Center. Es un lugar grande. Cómo la gente llegaba, cómo la gente escuchaba. Aún así, y algunas personas, ¡hey! ¿Por qué está malgastando el dinero? No, es una tontería. ¿Para qué hizo en eso? El pastor de Nueva York, humildemente, sí puede ser una tontería. Sí puede ser, ¿para qué nosotros malgastamos tanto dinero? Pero nosotros anunciamos el evangelio ante 12,000 personas. Los hermanos, ¿cómo está trabajando? ¿Cómo está sirviendo? Para mí era muy hermoso. Hermanos, no deben olvidar, hay un versículo en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8. ¿Podrían leer juntos conmigo? Apocalipsis capítulo 3, el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En Apocalipsis, el Espíritu Santo nos enseña 7 iglesias. Entre 7 iglesias, 2 iglesias no habían recibido la exhortación. ¿Qué quiere enseñarnos a nosotros? 2 iglesias, uno es iglesia Sarna, otro es iglesia Esmirna, otro es también Filadelfia. ¿Por qué? La iglesia de Filadelfia, ellos que tenían poca fuerza, pero con todo su corazón por la fe, marchaba, desafiaba. Dios mira grande este corazón. Amén. Hermanos, Dios no necesita un super cristiano. Dios no necesita un super pastor. Dios no necesita un super anciano. Dios necesita un hermano. Humildemente, usted tiene poca fuerza, pero con la confianza de Dios, aquí yo estoy con mi iglesia, aquí estoy con mi siervo, yo voy a marchar, yo voy a caminar. Para ellos, Dios deja la puerta abierta. Amén. Muy importante. Algunos hermanos piensan, yo debo preparar mucho. Yo debo ser capaz. Yo tengo que superar muchas cosas.
Pero usted tiene que saber una cosa. ¿Quién le ayuda a superar la cobertura de la iglesia? ¿Quién le ayuda para avanzar? Su siervo le ayuda para avanzar. Si usted se hace solo, ya una persona capaz, después de hacer muchas cosas, usted va a criticar los hermanos alrededor de su vida. Usted va a menospreciar, o después de recibir muchas cosas, usted va a murmurar, como la gente que entraba, aunque ellos eran desocupados, entraban a la viña. Por eso la iglesia necesita ¿quién tiene el corazón? ¿Quién tiene el corazón para recibir la guía, recibir la misericordia? El año próximo yo quiero invitarle a usted. Ya, nosotros cuando tengamos la fecha, 6 meses, ya 8 meses antes compramos su boleto para Miami. ¿Está bien? Ya. Saque vacaciones con tiempo, 1 semana, 2 semanas. Yo le ayudo para sufrir en Miami con ese calor. Estoy bromeando. No hay mucho sufrimiento, al contrario, usted va a ver con gozo, con alegría. Cómo la gente viene, cómo llena este sitio. Usted también van a gozar, van a ver cómo la gente escucha con el corazón abierto, cómo la gente llora. En este año nuestro pastor también le regalaba el libro. Cada persona cuando salía, después de terminar esa presentación, regalo especial para usted, de verdad, el secreto del perdón del pecado, cómo agarraba en su pecho, cómo llevaba. Nosotros estamos muy agradecidos con nuestra iglesia. No voy a decir que nuestra iglesia sin defectos, sin debilidades, no voy a decir. Tal vez nuestra iglesia tenemos poca capacidad, pero con esta poca capacidad nosotros queremos marchar con el evangelio. Amén. Este punto Dios mira grandemente. Por eso nosotros aquí estamos en la iglesia. Hermanos, usted cree, yo soy muy carnal. No, yo tengo mucho defecto, mucha debilidad. Ay, aunque yo había conocido el evangelio, todavía yo fumo, todavía yo tomo. Ay, todavía yo tengo mi vida poco desordenada. Su corazón está conectado con la iglesia, la cobertura de la iglesia, la mano del Espíritu de Dios va a cambiar su vida. Amén. No se preocupe. Solamente abre su corazón. Solamente usted que venga. Mientras usted escuche la palabra de Dios, ¿quién va a cambiar a ustedes? La palabra de Dios. No es su esfuerzo. Si usted se esfuerza para cambiar, por su propia cuenta se cansa. Esta mañana voy a mostrarle un diapositivo. ¿Por qué tan importante la palabra de Dios para nosotros? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la Biblia, número 1, la palabra de Dios nos ofrece la salvación. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas se congregan, pero su prioridad no es su vida espiritual. A través de la palabra de Dios, primero, Dios quiere ofrecernos, número 1, salvación. Por eso, 2 de Timoteo nos enseña que desde la niñez hasta sabido, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La salvación por la fe, no por su obra. Alguna persona van, yo quiero ser rico, por eso voy a la iglesia. Puede ser. Si usted recibe la salvación, si usted cambia su mentalidad, usted puede ser rico. Pero si usted se congrega solo para ser rico, ya usted está desviado. Eso no es el propósito. Número 2, a través de la palabra de Dios, Dios nos ofrece el crecimiento. El crecimiento no depende de usted. El crecimiento depende de la iglesia. Cuando su corazón se conecta con la iglesia, Dios le da la fortaleza. Cuando entra esa fortaleza a su corazón, va a desarrollar, va a crecer. Por eso, muy importante, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. No solamente la salvación, su vida espiritual, su vida cotidiana también va a crecer a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia. Y también Dios nos permite frutos. Por eso, hermano, muy importante congregarse. Yo soy salvo. Sí, yo soy salvo. ¿Para qué yo voy a la iglesia? Una persona normal, si usted conoce la palabra de Dios, a través de la iglesia, Dios también le permite fruto. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Dios le permite. Nosotros estamos muy agradecidos por la iglesia, por la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios nos enseña. Nosotros creemos la Santa Escritura. Ya esta mañana usted tiene la Biblia, puede levantar su mano con su Biblia. Importante. Si usted viene a nuestra congregación, sí, por favor, alguien levanta su celular. Sí, adentro del celular hay aplicaciones, está bien. Pero yo les recomiendo, si usted viene a la casa de Dios, por favor, trae la Biblia. La Biblia, esto es la manualidad aquí. Aquí está todo, su salvación, aquí está todo sus necesidades, su problema de finanza, matrimonio, educación, hay todo. Ya nosotros sabemos, los judíos, cuando tienen hijos, su niño, su niña tiene 2 años, el papá comenzó a conversar con su bebé. Cuando el bebé tiene 2 años, comienza a conversar. Desde 2 años le enseña Torah. Torah es 5 libros, ¿cierto? De Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ya el papá comenzó a enseñar, su niño tiene 2 años, comenzó a hablar Génesis, cuentos. Luego los judíos toda la vida estudia Talmud. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la Biblia, no solamente Torah. Tenemos la palabra de Dios con 66 libros. Luego, gracias a Dios, tenemos libros, los libros del pastor. Con yo estoy muy agradecido. Dios nos ha dado, a través del siervo, nos ha mostrado sus libros como para recibir el alimento. Hermanos, la palabra de Dios realmente nos ofrece. Dios, a través del Espíritu Santo, escribió la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, tan importante hoy en día,
Muchos pastores no creen en la palabra de Dios. Muchos seminaristas, muchos seminarios. ¿Cómo va a ser este libro? Esta es la palabra de Dios. Imagínense. Nosotros tenemos un dicho. Cuando un joven ingresa al seminario, ¿cómo ingresa? Como pastor. Pero después de terminar 4 años de su estudio, cuando este joven, cuando sale del seminario, ¿cómo sale? Como ateos. No, la Biblia, ¿cómo va a ser? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo? Una tontería. ¿Cómo va a creer todo lo que dice la Biblia? Imagínense. Alemania, los Estados Unidos y en Corea, aquí en América Latina, no todos creen, pero Misión Buenas Nuevas, Iglesia Buenas Nuevas, nosotros creemos. La palabra de Dios fue escrito, fue inspirado por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios perfectamente aquí está escrito el corazón de Dios hacia nosotros. Amén. La palabra de Dios no falta nada para mostrar el corazón de Dios. Hermano, muy importante. Nosotros también, este punto muy importante. La palabra de Dios nos enseña. Hay tema principal, la justicia de Dios. La justicia de Dios, esto es una característica de Dios importante. Su justicia, su santidad, su perfección. Mucho más, pero entre su deidad hay punto importante que es justicia. Ya nosotros estamos mirando muro de los lamentos. Cuando los judíos, cuando ellos llegaban a ese lugar, cómo ellos estaban orando. A veces en la calle es muy difícil orar, ¿cierto? De repente cuando usted caminaba, ¿no? Cuando usted está y viajando a otro lugar, de vez en cuando, ay, yo quiero orar. Aún tuviera ese corazón, no es fácil orar en la calle, ¿no? Imagínese una persona, de repente está yendo a Totos, supermercado Totos, de repente, ay, yo quiero orar, al lado de la entrada de Totos, ay, Señor Dios, bendice mi marido. Ay, difícil orar, ¿no? La gente, ¿qué pensaría? Loca, Dios mío, ¿qué está haciendo? No es fácil, en la calle, ¿cómo va a orar? No es fácil. Pero si usted va aquí, el muro de los lamentos, va a orar, porque aquí todo el mundo ora. Un ambiente para orar. Esto es una parte de, ¿cierto? Ya está el templo de Dios. Cuando los caldeos, ¿cierto? De Babilonia, cuando ellos destruían, antes de nacer Jesucristo, 586, cuando los ejércitos de Babilonia, cuando ellos también llegaban, destruían, y luego cuando los romanos, cuando ellos llegaban, y ellos los romanos dejaban una parte. Aquí, cuando los judíos todavía, ellos están orando. Y luego después de orar, siempre ellos escriben una carta, petición de su corazón. Así está metiendo. Y luego, siempre en la mañana, en la noche, los empleados de limpieza del muro viene con escoba, todo quitan todo ese papel. Pero aún así, la gente viene, ellos meten papeles, así están orando. Porque ellos buscan la justicia de Dios. Hermanos, lamentablemente nosotros no tenemos la sensibilidad como ellos, pero nosotros tenemos la sensibilidad. ¿Cuánto dinero? Sí. Imagínense, yo invito a un hermano, esta noche usted viene a mi bodega, me ayuda a organizar, mañana yo le pago
200 soles. ¿De verdad? ¿Solamente uno? Sí, venga, ayúdeme. O yo le pago 500 soles. 500 soles. ¿Me va a pagar 50 soles? No, 500 soles. Ya nosotros, ¿cierto? Inmediatamente. Tal vez yo le pido, hermanos, vamos a tener la hora piadosa. Si usted viene aquí 5:30 de la mañana, nosotros le entregaríamos cada uno 1,000 soles. Yo creo que ya se levantaría 2 de la mañana para venir. Porque nosotros tenemos la sensibilidad, cuánto el dinero, ¿cierto? Alguien que dice, Señor, oh gerente Carlos, sí, por favor, venga a mi oficina para pagar. Ah, sí, ¿a qué hora yo voy a ir? Ay, qué pena, no, yo tengo que viajar, pero antes de viajar quiero pagar. ¿Cuándo? Ah, venga, 2 de la mañana ya va a estar medianoche. Ay, ¿cuándo me va a pagar? Ay, nosotros así de verdad tenemos como sensibilidad, ¿cuánto? El dinero. Pero nosotros no tenemos la sensibilidad, la justicia. La justicia de Dios. Ay, la justicia de Dios, ¿qué me funciona? No, sí, yo tengo la salvación, tengo la justicia de Dios, gracias. Nada más. Pero los judíos diferente. Ellos como nacieron, ¿cierto? Ellos nacieron para lograr para la justicia de Dios. Por eso con todo su corazón ellos buscan, ellos piden. Ahora nosotros estamos viendo Cueva Qumran. Cueva Qumran es una denominación de grupo de judaísmo. Se llama Esseneos. Ellos estaban aislados del templo de Jerusalén. Ya nosotros sabemos, durante antenoche y anoche nosotros hablamos, en Israel, en Antiguo Testamento, directamente el descendiente de Aarón, como sumo sacerdote, en la historia había 77 sacerdotes. Después de llegar Babilonia, cuando se acababa ya el sumo sacerdote, el descendiente de Aarón, desde aquel momento ya comenzó a levantar sumo sacerdote según su punto de vista del rey gobernador. Ya no más, yo voy a poner sumo sacerdote. En la época de Jesucristo, ya nosotros sabemos, sumo sacerdote Caifás, él era saduceo. En ese grupo saduceo, ellos no creían la resurrección. Ellos no creían ángeles. Ellos eran una persona realista político. Porque trabajo cargo de sumo sacerdote tenía el poder socialmente, políticamente y religiosamente. Entonces, ellos buscaban su suegro, ¿cómo se llama? Anás. Ellos todos fueron nombrados por medio de rey Herodes. En aquel momento, después de pasar el tiempo en la época de Jesucristo, o antes de venir Jesucristo, el templo de Jerusalén se convirtió en un lugar comercial, un lugar político. Por eso había un grupo de los creyentes. Ellos creían, el Espíritu de Dios se apartó del templo de Dios. Nosotros sabemos San Juan capítulo 2, cuando Jesucristo entraba al templo de Dios y él le revolcaba, exhortaba, echaba. ¿Por qué? Normalmente la gente no podía entregar las ofrendas con defectos, pero cuando la gente llegaba el día de la Pascua, el día de fiestas,
Cuando todo el mundo llegaba a Jerusalén, no alcanzaba. Entonces, ¿quién le ayudaba? Aunque ofrenda con defecto, enfermedades, ¿cómo la gente le ayudaba? En el templo que había sumo sacerdotes, ellos aceptaban. Ya usted vino de lejos, desde Dan, ¿cómo va a regresar? Pero esa ofrenda tiene defecto, está enfermo. Ya Dios va a reconocer, no hay ningún problema, págueme, ya no hay ningún problema. En aquel momento el templo, ¿cómo se convirtió? Como un sitio de negocio. Por eso había un grupo de judíos. Ellos son esceneos. La gloria de Dios se apartó. Ya la gloria de Dios no más está en el templo de Dios. Y ellos llegaban cerca de el mar de Muerto. Ellos buscaban un lugar, apartaban. Y entonces, grupo de ellos esperaban. Ellos siempre decían, nosotros somos hijos de la luz. Un día vendría, un día llegaría nuestro Mesías. Ellos, su tiempo, adorar a Dios. Su tiempo, copiar la Biblia. Hermanos, para nosotros, la justicia de Dios es nada, ¿no? Así muy insignificante. Pero para ellos, ¿cómo podemos lograr esta justicia de Dios? Con todo su tiempo, con toda su vida, dedicaba para lograr esa justicia de Dios. Por eso cuando ellos llegaban, cuando ellos buscaban, ¿cómo nosotros podemos alabar al Señor? ¿Cómo nosotros podemos lograr esa justicia, santidad de Dios? Tenemos que cumplir la ley. Hoy en día a veces nosotros, ¿cierto? Y no apreciamos la Biblia, lo que tenemos en nuestra mano. A veces lleno de polvo, ¿cierto? A veces, y mientras estamos leyendo la Biblia, y cómo así tomaba café, cómo echaba café adentro de la Biblia. Y a veces, ¿no? Y nuestro bebé arrancaba la Biblia, nosotros poníamos así la Biblia. Pero cuando la gente adoraba a Dios, ¿cómo apreciaban? Hermanos, los fariseos, hoy en día nosotros pensamos como fariseo como pronombre de hipócrita, pero grupo de fariseos, y ellos eran líderes. Ellos querían entregar la palabra de Dios, ellos querían enseñar la cultura continuamente a sus niños, nietos. Por eso ellos se formaban un grupo. Con todo su corazón buscaba. Pero hermano, nosotros tenemos que saber una cosa. Dios guardaba la justicia de Dios, ¿dónde? En dos lugares. Uno es en la ley de Moisés. Dios guardaba la justicia de Dios. Si tú cumples toda la ley de Moisés, tú puedes recibir la justicia de Dios. De verdad, nosotros cumplimos toda la ley de Moisés. Si podemos lograr la justicia de Dios, sí puede lograr la justicia de Dios. De día, de noche, ellos buscan para recibir la justicia de Dios. Por eso, Dios guardaba la justicia de Dios. Uno es en la ley, otro es en Cristo Jesús. Cuando Moisés, cuando llegó al monte Sinai, Dios le entregó al pueblo de Israel, aquí está la ley, pero el propósito de la ley no para cumplir, el propósito de la ley para conocer qué es el pecado delante de Dios. Hoy en día alguna persona todavía
busca una manera para cumplir la ley. ¿Cómo va a cumplir la ley? Además, nosotros somos gentiles. Nunca nos ha dado la ley. Dios le ha dado la ley para los judíos. Y por eso Dios había guardado esa justicia en la ley. Otro es, ¿dónde Dios había guardado esa justicia de Dios? En Cristo Jesús. Hermanos, Dios no mira a la gente, al mundo, usted buena gente, usted mala gente. Dios no mira en eso. Dios mira, usted es justo o usted es pecador, nada más. Así Dios divide. Alguna persona, yo soy de Bolivia, yo soy de Perú, yo soy de Chile. Dios no mira en eso. Dios mira solamente una cosa: usted es judío, usted es gentiles. Esto es el punto de vista de la Biblia. Dios, ¿dónde guarda su justicia? En Cristo Jesús. Todavía alguna persona hoy en día, yo voy a cambiar mi comportamiento. Sí, le ayudaría. Psicológicamente le ayudaría su vida cotidiana, pero no va a agradar a Dios. Vamos a ver un versículo, San Mateo capítulo 5. Alguna persona quiere agradar a Dios por medio de la ley. Oigan bien sobre la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, el versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare sea culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. Cuando nosotros leemos aquí, hermano, muy importante San Mateo capítulo 5 para nosotros. ¿Por qué? Durante 400 años no había profeta, no había palabra de Dios. Otro día, cuando nosotros tengamos el tiempo, durante 400 años, cuando nos llegaba la palabra de Dios en Israel, ¿qué pasaba? Un día vamos a estudiar sobre la historia de Israel. Sí o sí, para comprender la palabra de Dios es necesario. Por eso, ellos estaban esperando tanto tiempo que llegara la palabra de Dios. San Mateo capítulo 5, cuando Jesucristo comenzó a hablar. Nosotros así sencillamente estamos leyendo San Mateo capítulo 5, pero cuando el pueblo de Israel escuchaba la palabra de Jesucristo, ahora Dios ya rompió ese silencio, esa oscuridad de 400 años. Ahora ya está explicándonos su palabra hacia nosotros. Y está explicando. Ahora aquí Jesucristo está diciendo, quiere entrar al reino de los cielos, tiene que ser superior que fariseos y escribas.
Y cuando la gente escucha en eso, Dios mío, y entonces yo estoy intentando cumplir la ley, estoy tratando de vivir mejor, agradar a Dios, entonces con mi propia justicia no puedo llegar al reino de los cielos. La respuesta de Cristo: no puede. Esto es. Para ellos, cuando escuchaba esa palabra, era muy chocante. Hermanos, aquí acabamos de leer San Mateo capítulo 5, el versículo 20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Eso significa nadie puede entrar. Porque los fariseos y escribas, ellos nacieron para cumplir la ley. Y entonces una persona común, normal, ¿cómo puede hacer? Imposible, muy, muy difícil. Antes de escuchar la palabra de Jesús, la gente ¿cómo pensaba? Si yo tomo la decisión, si me esfuerzo, yo puedo avanzar, yo puedo servir. Así pensaba. Pero después de escuchar la palabra de Cristo, totalmente diferente. Vamos a abrir poco más la ventana, por favor, para que entre. Yo voy a explicarle un momento, porque la palabra de Jesucristo es muy importante para nuestra vida de creencia. Según la ley, la Biblia nos explica. Según la ley, no matarás. Cuando el humano nació en este mundo, automáticamente el humano está bajo la ley. Usted quiera, usted no quiera, lamentablemente no importa. Eso es el punto de vista. ¿Qué le parece? Usted no desea, ay, no quiero que pase el tiempo. Aunque usted quiera, no quiera, está pasando el tiempo. Esto es la verdad. La verdad nunca le consulta, nunca le pide a usted. La verdad continua. Cuando el humano nace en este mundo, ya usted está bajo la ley. La Biblia dice, no matarás. Cuando una persona está bajo la ley, yo no mato a nadie. Una persona está bajo la ley, simplemente puede pensar en esa forma. ¿Por qué? Ley de Moisés, total 613 artículos. Simplemente cuando una persona está bajo la ley, esa persona se preocupa por su obra. Yo no he matado a nadie. Si una persona está bajo la ley, aquí está. Solamente, aunque desde su corazón se levantaba odio, envidia, en muchas cosas, pero según su obra, si usted no ha matado físicamente, usted no mató a nadie. Eso es bajo la ley. Por eso mucha gente que decía, sí, nosotros cumplimos la ley. Pero cuando Jesucristo llegó, San Mateo 5 está hablando. Aunque usted no mataba a nadie, pero desde su corazón, ley del Espíritu Santo, ley de la vida de Cristo. Cuando Cristo llegó, si usted tiene odio en su corazón, ya usted había matado. Porque la ley del Espíritu Santo, mucho más amplio. La ley del Espíritu Santo, mucho más profundo, mucho más grande. Por eso, cuando ellos
escuchaban la palabra de Dios, entonces yo había matado, todos los días estoy matando, Dios mío. Físicamente no, pero internamente. Entonces estoy matando todos los días a mi marido. Todos los días, mi esposa. Por eso Mateo capítulo 5, muy importante. No adulterarás. Yo no adulteraba a nadie, no, solamente como yo vivo así. Jesucristo, ¿qué decía? Aunque no adulteraba a nadie, pero desde su corazón usted tiene una codicia con otra mujer, no es su esposa. Ahí es. Cuando una persona caminaba, cuando una persona vive, y unos varones cuando miran a otra mujer, ¿cómo piensan? Bonita. Normalmente no, yo creo que los varones de Perú no pensarían en eso, ¿no? Yo creo. Imagínense, a veces yo he visto, cuando yo estaba manejando en la calle, y el varón está manejando, su esposa está sentado al lado. Está manejando, cuando una persona pasa por aquí, hace piropo. Qué falta de respeto este hombre, ¿cierto? Pero la Biblia dice, ya no está usted haciendo, usted está haciendo piropo, usted está adulterando, así la Biblia dice. Usted está a veces mandando un mensaje, ¿cierto? No a su esposa ni a su familia, está mandando a su compañera, ¿no? Hola, ¿cómo está? Pero mientras usted está enviando el mensaje, se siente algo. Gozoso. Estoy mandando a mi compañera. Hola, mi amor, ¿cómo está? Ya. No le envía el mensaje a su esposa, pero manda el mensaje a su compañero. Hola. Está adulterando, usted adúltero. ¿Por qué? Según la ley de Cristo, así habla. Por eso cuando la gente está bajo la ley del Espíritu Santo, el Espíritu Santo interviene su corazón, no su obra. Por eso una persona recibe la salvación, entiende la obra de Cristo. Por mí mismo yo no puedo hacer, por mí mismo yo nunca puedo lograr la justicia de Dios por mi obra. Hoy en día algunas iglesias le enseñan, usted tiene que agradar a Dios. ¿Cómo puede agradar a Dios? Sin fe, sin sangre de Cristo, por medio de su obra, nunca puede cumplir la ley de Moisés. Aquí hay dos condiciones. Si la gente puede cumplir siempre, todos. Pero el problema, ni siquiera usted sabe cuáles 613 artículos. Ni siquiera sabe 613 artículos la ley. ¿Cómo puedes cumplir? A veces yo le pregunto, ¿usted cumple la ley? Sí. Pero usted sabe todos 613 artículos. No, entonces ¿cómo va a cumplir? Ni siquiera sabe. Si una persona quiere cumplir la ley, quiere lograr la justicia según su obra, primero tiene que saber. Y luego tiene que practicar siempre, todos. Eso significa, ningún humano puede lograr la justicia de Dios según nuestra obra, imposible. Por eso, nosotros cuando nacimos en este mundo, bajo la ley, pero la ley solamente llegaba su capacidad hasta obra. Pero cuando usted había recibido la salvación, el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. No se siente, pero el Espíritu Santo mora en su vida. Si usted normal puede escuchar la música del mundo una vez, 2 veces. A veces cuando yo subo el vehículo de algunos hermanos, sale la música, salsa, merengue. Y el peor es hermano chofer está.
A veces me siento mareado. Ay, Dios. Hermano, ¿puede apagar esa música? Hermano, ¿por qué no puede cambiar el ambiente? A veces yo visito al taller de algunos hermanos. Sale la música, ¿cierto? Música. Con cuidado, la fe por el oír. Si usted todo el día escucha la música, salsa, merengue, cumbia, ¿qué más? No sé qué. Comenzó a levantar los deseos de la carne. La fe por el oír. ¿Qué tipo de material usted escucha? Así va a salir la calidad de la vida, así sale. Por eso, muy importante, usted qué cosa ve, qué cosa escucha todos los días. Muy importante. Por eso, la justicia de Dios a través de nuestra obra nunca puede lograr. Aquí nosotros acabamos de hablar. El versículo también 39. Mateo 5, el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Nadie. Cuando Jesucristo mencionaba esa palabra, Él quería decir, tú no puedes cumplir. Eso es el mensaje. Pero hoy en día la gente ¿cómo malinterpreta? Yo tengo que cumplir. No se puede cumplir. A través de ese mensaje Jesucristo quería enseñar una cosa: según su justicia no se puede agradar a Dios. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, el versículo 1 al 5. Romanos capítulo 10, el versículo 1 al 5. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora el apóstol Pablo está hablando sobre Israel. El versículo 2: ellos adoraban a Dios a su manera. Hoy en día muchas personas sirven a Dios a su manera. Si yo sacrifico, si yo hago esto, si yo hago otro, si yo pago esto, Dios me va a aceptar. Dios no va a aceptar a usted. Dios acepta cuando usted tenga la fe de la sangre de Jesucristo. Amén. No por su obra. Por eso en este mundo hay dos tipos de la iglesia. Una iglesia cada rato habla la obra. Si usted hace, usted cumple en eso, Dios le bendice. Pero si usted no hace, si usted no cumple, Dios no va a bendecir a ustedes. Ese tipo de enseñanza es incorrecto. Dios nos ama. Ahora, ya cuando usted se comporta bien, llega el oxígeno a su vida. Amén, ¿cierto? Cuando no se comporta bien, ya no llega el oxígeno. ¡Ay, ya no hay oxígeno! ¿Así? Ya después de discutir con su esposa, ya desaparece oxígeno alrededor. Después de discutir con su esposa, ¡ya voy a matar, yo también! De repente desaparece el oxígeno en su habitación. ¿Así? No. Aunque usted lamentablemente discute, pelea, el oxígeno y el sol nunca desaparece. ¿Por qué?
La gracia de Dios así es. No estoy diciendo que usted haga lo que le dé la gana, no estoy hablando en eso. La gracia de Dios, corazón de Dios, usted cómo vive, usted cómo anda, Dios ama. No estoy diciendo que usted haga lo que le dé la gana, no estoy hablando en eso, solo quiero decir, comprenda bien el corazón de Dios. El corazón de Dios, usted anda bien, anda mal, Dios le ama. Pero mientras usted anda mal, usted cree en su corazón necio. Hoy en día mucha gente va al infierno por su necedad. Muy difícil, ¿cierto? Aunque usted escucha la palabra de Dios, muy difícil de reconocer. Yo vivía mal. Yo necesito la gracia de Dios. Muchas personas, muy difícil decirle a su pareja, mi amor, perdóname. Difícil. Ay, ¿cuál es? Y pérdida. Nada, solamente después de cometer error. Mi amor, perdóneme. Yo estaba equivocada. ¿Cuál es la dificultad? Porque tú no puedes decirme, yo nunca había cometido error, ¿cómo yo puedo decir? Entonces, entre parejas nunca se acaba la discusión. La palabra de Dios no se explica. Aquí el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, como el pueblo de Israel procuraba establecer su propia justicia, sacrifiquemos, adoremos a Dios. Ellos no decían, no actuaban de otra forma. El pueblo de Israel nunca imaginaba, nunca mencionaba, robemos, adulteramos. Ellos nunca hablaban, ellos nunca mencionaban. Ellos cómo actuaban, al contrario. Vamos a servir, vamos a sacrificar, vamos a cumplir la ley. La Biblia, ¿qué dice? Ellos querían establecer su propia justicia según su punto de vista. Y entonces al final, contra la voluntad de Dios. Hermanos, hoy en día muchas personas van a ir al infierno. ¿Por qué? Quiere hacer bien demasiado. No voy a cometer el pecado. Y entonces no comete el pecado. Tal vez usted no usa la droga. Tal vez usted no mata a la gente. Pero desde su corazón se levanta billones de pensamientos. ¿Cómo va a eliminar? Por el engaño de Satanás, en vez de reconocer nada bueno en mí, la gente ¿cómo piensa? Yo voy a cumplir. Hermano, la palabra de Dios dice, a través de sí mismo nunca puede cumplir. Por eso aquí el versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El apóstol Pablo le explica, Cristo es el fin. Ya usted sí mismo no puede lograr la justicia de Dios. Solamente por medio de la justicia de Cristo usted puede lograr esa justicia. Por eso aquí, Filipenses capítulo 13, esta mañana nosotros leímos. Cuando los judíos, cuando ellos hablaban a los gentiles, ustedes tienen que recibir la circuncisión. Si no es circunciso, nunca va a ser salvo. En aquel momento el apóstol Pablo, según la guía del Espíritu de Dios, que dice, ¿de qué está hablando? Aunque ustedes son gentiles, ustedes son circuncisos. Para los judíos escuchaban en eso como muy chocante, muy chocante. Hermanos, en nuestra vida hay varias cosas choquen. Cuando yo vivía en Colombia, cuando yo recién llegaba, un día los hermanos me invitaban a un almuerzo. Aquel día salió, ¿no? Caldo de pollo.
Los colombianos, cuando yo vivía en Colombia, casi nunca yo tomaba caldo de gallina, nunca. Pero ellos, los colombianos, ellos consumen caldo de pollo. Y luego ensalada de verdura, así. Pero al lado de caldo había un banano. Caldo de pollo y banano, ¿cómo funciona eso? Yo no comprendía. Qué raro. Yo estaba tomando, ¿no? Yo recién llegaba a Colombia. De repente, hermanos, pelaban banano. Con su cuchara comenzó a meter adentro de caldo, banano. ¡Wow! Tal vez banano yo puedo meter en yogurt, pero nunca había metido un banano adentro de caldo de pollo. ¡Ay, Dios! Me están probando. Soy misionero, ¿sí o no? Que voy. Aquel día yo tomé primera vez caldo de pollo con banano. ¡Wow! Aceptable, tengo que aceptar. Después de comer, hermanos, ¿usted me probaron? No, pastor, yo nunca había comido caldo de pollo con banano. Nosotros consumimos. Sí. Y la gente de Bogotá, por el frío, toma mucho chocolate caliente, té, hay varias. También ellos ponen siempre chocolate. En la madrugada hace frío, ¿no? Por la altura, 2.700 metros, el nivel del mar. Entonces en la mañana se levantaba, tomaba siempre té o chocolate caliente con queso así metido. Luego con cuchara con queso. Cuando yo aprendí en Colombia, al principio era muy difícil aceptar, porque cuando ellos recibían el pan, nosotros normalmente cuando recibimos el pan, ¿cómo comimos? Normal, ¿no? Pero ellos todo despedazan pan, metiendo adentro de taza todo. Otro estilo. Se llama estilo de destrucción. Destruye todo mi pan adentro y luego con cuchara está comiendo. Otro estilo. Para nosotros muy difícil, ¿no? El pan tiene que comer como tal, está la forma, así comer. Pero ya si usted vive en Bogotá, ya diferente, todo está despedazan, mete adentro de taza. ¿Dónde está cuchara? Gorda, tráeme mi cuchara. Ya comiendo la forma diferente. Es un prejuicio. Cada persona tiene su prejuicio. Hoy en día nosotros tenemos este prejuicio. Yo tengo que limpiar. Si la sangre de Cristo no ha perdonado sus pecados, ¿cómo va? Imposible. Por eso el apóstol Pablo, si nosotros creemos en Cristo, recibimos la salvación por medio de la fe, somos circuncisos verdaderos. Eso es la enseñanza de Pablo. No por la circuncisión del físico, por la fe. Nosotros recibimos la salvación, el perdón del pecado por la obra de Cristo. Somos circuncisos. Aquí acabamos de leer capítulo 3, el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Con esa palabra, los hermanos de Filipo, cuando escuchaba, su corazón está bien establecido. Pablo, entonces nosotros somos circuncisos. Claro que sí, somos circuncisos. Hoy en día algunas personas ponen alguna condición para recibir la salvación. Usted tiene que congregarse 10 años para recibir la salvación. No es la verdad. Para recibir la salvación usted tiene que pagar. Para recibir la salvación usted tiene que colaborar. Para recibir la salvación usted tiene que hablar, tiene que caer al suelo. No es cierto, porque no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña, para recibir el perdón del pecado necesita solamente creer en la sangre de Cristo. Amén. Por eso usted tiene que oír, porque Él murió.
el apóstol Pablo, el versículo 5, el que le decía, 5:6, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. Aquí muy interesante el versículo 5, cuando él mencionaba, él está diciendo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Eso significa, yo verdaderamente, como yo soy de Israel, verdaderamente mi familia, verdaderamente nuestra casa, como según la ley, nosotros como israelitas. Así él está, como él está enfatizando sobre su origen. Aún así el versículo 6 que dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Por eso al final, con esa su propia justicia que hizo, mataba a los cristianos. Él creía, yo soy un siervo de Dios. Antes él pensaba, por eso según su propia justicia, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos. Al final él se daba cuenta, el versículo 7, pero cuántas cosas para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Al fondo del corazón de él, según mi propia justicia, yo dedicaba, sacrificaba, según mi propia justicia, yo estaba correcto, pero realmente todo nada que ver. Muy importante, hermano, esta mañana tenemos que saber. La vida de creencia, conectar su corazón con Cristo. No mirar a sí mismo. Al principio yo le comento, usted es muy débil, no hay ningún problema. Usted es muy defectuoso, usted tiene lleno de problemas. Mientras su corazón está conectado con la palabra de Dios, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, el poder de la iglesia va a cambiar su vida. Amén. Esto es el poder de la iglesia. Este es el poder de la palabra de Dios. Alguna persona, yo voy a cambiar mí mismo según mi esfuerzo. No se cambia. Eso no es manera correcta. La iglesia va a cambiar a usted. El siervo va a ayudar para que usted establezca la palabra de Dios en su corazón. Aquí el versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios nos entregó su justificación por medio de la fe de cada uno de nosotros. Amén. Si usted recibió la justicia de Dios, usted es justificado. Usted no es pecador. Ningún pecador puede llegar al reino de los cielos. Con el pecado no se puede llegar al reino de los cielos. Hoy en día mucha gente que dice, yo soy pecador, pero según ante Dios soy justificado. Incorrecto. Usted tiene que reconocer, usted es pecador o usted es justificado. Tiene que tener claramente, pero si usted cree en Cristo, la Biblia ¿qué dice? Usted es justificado por medio de la fe, no por medio de su obra. Ya para terminar, aquí el versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La vida espiritual es caminar juntos. Esta vez todos los misioneros Suramérica estaban junto con Coro Gracia. El pastor Pac, pastor de Nueva York, está muy agradecido. Él está muy agradecido por la ofrenda de la iglesia, no por la cantidad, el corazón. Gracias. Usted tiene mismo corazón, mismo sentido. Hermanos, la espiritualidad de la vida espiritual no es una persona entiende bien la Biblia, habla bonito, no es eso. La espiritualidad o un cristiano espiritual, ¿quién es? Usted camina junto con su iglesia. Usted camina junto con el siervo. Cuando nosotros estuvimos allí, varios pastores, wow, todos los misioneros, Suramérica, alguien colaborando como staff, alguien colaborando como encargado de congreso líderes cristianos, algunos está también recepción de VIP, todo está. No importa su capacidad, es importante estar juntos. Según los ojos de Dios, qué cosa más valioso, tan hermoso delante de Dios, los hermanos estar juntos. Amén. Hermanos, nosotros ¿cómo pensamos? ¿Cómo yo voy a lograr? ¿Cómo yo voy a hacer cosas grandes? No es eso. El corazón de Dios, ¿dónde está? Estar juntos con su iglesia, con su siervo, caminando juntos. Aquí para terminar, el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted recibió la salvación, el Espíritu Santo también le permite la meta en su corazón. ¿Cuál sería la meta? El Espíritu de Dios nos permite. ¿Cuál es el propósito de la salvación? No solamente, yo soy salvo, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, usted es salvo. Pero el Espíritu de Dios tiene el propósito más grande. Porque Cristo le salvó a usted. Porque usted está en la mañana en la casa de Dios aquí. El Espíritu de Dios le dará la meta en Cristo Jesús para también marchar, para desafiar. Yo estoy muy agradecido durante en este tiempo. Nosotros deseamos a través de la palabra de Dios que cada hermano que pueden caminar y marchar por la fe delante de Dios. Hermanos, Cristo nos entregó esta justicia de Dios, no por su obra, sino por la fe, gratuitamente hacia nosotros. Si usted tiene esa justicia de Dios, no termina solamente la justicia de Dios. El Espíritu Santo quiere dar la meta. Plana, te doy esa meta. Por eso mientras usted escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo le habla, plano, esto es tu meta. ¿Cuál es mi meta mientras yo viva en este mundo? Traducir todos los libros de mi pastor. Esto es mi meta. Eso es mi razón de vivir. Hermanos, ¿cuál sería la meta de su vida de creencia? Si usted tiene la meta, no va a permitir cualquier deseo de la carne. No, yo tengo esta meta. Mientras yo viva en este mundo, Dios me dio esta meta, Él me va a ayudar para cumplir esta meta. Luego, cuando salgamos de este mundo, podría decir, ¿no?, a mi familia, gracias. Gracias, yo podía vivir en este mundo como mis hijos, como mi esposa, como mi familia. Nos vemos más tarde, chao, así ya va. Esto es cierto. Gracias a Dios,
tenemos la promesa de Dios durante una semana. La palabra de Dios guíe la vida de usted. El Espíritu de Dios le había dado la meta a su corazón. La palabra de Dios va a despertar para mostrar su visión, su plan grande para usted. No tengo la duda, la iglesia de Perú, la iglesia más hermosa del mundo. Amén. No tengo la duda, cada miembro de la iglesia, cada ministro, cada obrero, cada miembro de la iglesia, ustedes son mejores miembros del mundo. Así, Dios quiere trabajar. Yo estoy orando por los padres. Usted es mejor padre del mundo. Amén. Amén. Las mamás también. Usted es mejor madre del mundo. Cuando usted cree en eso, así Dios va a realizar ese sueño en su vida. La vida de creencia, fijar su mirada a la promesa de Dios. Y esta mañana compartimos hasta aquí. Oremos personalmente.